Continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina reformada de la salvación. Estamos viendo, y si Dios así lo quiere, hoy terminamos los 5 puntos calvinistas. Los hemos estado estudiando durante estas 5 semanas y estuvimos viendo que el primero de estos puntos se llama depravación total. ¿Qué quiere decir la depravación total? Romanos capítulo 3 nos enseña que no hay ningún justo, no hay ni uno solo bueno y no hay nadie, absolutamente nadie, que busque a Dios. La Confesión de Fe de Westminster nos enseña que el ser humano estamos totalmente inhabilitados para hacer el bien, pero al mismo tiempo estamos totalmente inclinados para hacer el mal. Es decir, no solamente no podemos hacer cosas buenas, solamente hacemos cosas malas. Y llegamos a la conclusión que si ese es el estado de cada ser humano, entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la intervención de parte de Dios. El segundo punto de las doctrinas, de los 5 puntos calvinistas, se llama elección incondicional. ¿Qué quiere decir la elección incondicional? Todos como cristianos creemos que Dios nos escogió desde la eternidad a los que íbamos a ser su pueblo. La Iglesia Reformada lo que cree, a diferencia de los demás cristianos, es que cuando Dios nos escogió, no nos escogió tomando en cuenta algo en nosotros. ¿Por qué? Primer punto, depravación total. No hay nadie bueno, no hay ningún justo, no hay nadie quien busque a Dios. Por eso, cuando Dios nos escogió, no nos escogió con una condición en nosotros, sino que la Biblia nos dice que nos escogió incondicionalmente. Efesios capítulo 1 dice, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios escogió a los que escogió porque Él quiso escogernos. El tercer punto de los 5 puntos calvinistas se llama expiación limitada. ¿Qué quiere decir? Todos como cristianos creemos que Cristo es nuestra expiación. Él murió para que nosotros no muriéramos, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos creemos eso. Pero la Iglesia Reformada creemos y afirmamos que Cristo no murió por todo el mundo, es decir, ilimitadamente. Nosotros no creemos eso. La Iglesia Reformada cree que Cristo murió solamente por un grupo. ¿Cuál grupo? Punto número 2, los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y estuvimos viendo que dice Jesús, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En la Biblia hay cabritos y hay ovejas. Él no murió por las ovejas y por los cabritos. No, Él murió solamente por las ovejas. Él murió por la iglesia. Un buen amigo da la vida por sus amigos. Cristo no murió por todos, sino solamente por los elegidos. El cuarto punto lo estuvimos viendo la semana pasada. Se llama gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Dice Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, y luego dice Jesús una afirmación, vendrá a mí. Jesús no está diciendo, existe la posibilidad de que los que el Padre me da, algunos no vengan a mí. O existe la posibilidad que algunos rechacen el llamado de Dios. No, Jesús está dando una afirmación. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Es un llamado eficaz. Si Jesús quiere que seamos salvos un número en específico, ese número en específico vamos a ser salvos sí o sí.
Ese es el cuarto punto de los 5 puntos calvinistas. Y el quinto lo vamos a estar viendo esta mañana, que se llama perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Mientras que la mayoría de los cristianos que no son reformados creen que el cristiano puede llegar a perder su salvación, nosotros como iglesia reformada creemos y afirmamos que eso es mentira. Nosotros como iglesia reformada creemos y afirmamos que nosotros, una vez que hemos sido salvos para siempre. Y eso es lo que dice nuestro texto, Juan capítulo 6, versículo 38 y 39. Son palabras de Jesús. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que Él me da, hablando de los escogidos, fíjense bien, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me da, no pierda a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Nuevamente, Jesús descendió con una misión, el Padre le encomendó una tarea, y esa tarea es, Jesús, te voy a dar a los que yo escogí desde antes de la fundación del mundo, va a ser un regalo de mí hacia ti, y tu tarea, porque es mi voluntad, es mi deseo, tu tarea, tu trabajo, Jesús, va a ser que todos esos que yo te vaya a dar, no vas a perder a absolutamente ninguno, sino que los vas a resucitar en el día postrero. No dice que Jesús, tengo la oportunidad de salvar al 99% de las ovejas y tengo un margen de error del 1%. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo claro con sus palabras, dice, todo lo que el Padre me da, todo el 100% de los que Él me va a dar, la voluntad de Dios es que yo no pierda absolutamente ninguno de ellos. Decir que un cristiano se puede perder es ofender la integridad de Cristo en resolver la voluntad de Dios. A diferencia de nosotros que fallamos en cumplir órdenes, Cristo nunca incumple una orden del Padre. Me estaba acordando entre semana, es una anécdota que algunos de ustedes ya la habrán escuchado. Fue cuando yo estaba en tercero de secundaria, todavía me acuerdo bastantito, fue hace más de 20 años. Iba con un amigo y su mamá fue por nosotros a la escuela. Este amigo era en aquel entonces en la secundaria el más inteligente de todos. Tenía las mejores notas, el que mejor se portaba y todos en la escuela esperaban mucho de él académicamente, porque de verdad era muy inteligente. Y cuando íbamos en el carro con su mamá, me acuerdo bastante, su mamá, la primera vez que la veía, se empezó a quejar de su hijo conmigo. Me decía, en la escuela le va muy bien, todos le aplauden, es muy inteligente, pero en la casa, cuando yo le pido que haga algo, siempre le entra por un oído y le sale por otro. Y la señora se estaba quejando conmigo. Ya no sabía si reírme o enojarme. Pero me dijo algo que me dio bastante risa, que después de 20 años me sigo acordando. Me decía, fíjate lo que sucedió la vez pasada. Mandé a mi hijo y le di una orden para que fuera a comprar comida al Kentucky. Y aquí todos sabemos, los que hemos ido al Kentucky, existen dos bandos. Están los que prefieren el crujipollo y están los que prefieren receta secreta, ¿verdad? Están los que prefieren la ensalada y están los que prefieren, ¿qué cosa? El puré de papa.
Y me dice la señora, le dije a mi hijo específicamente una orden. Hijo, me vas a traer crujipollo y ensalada. ¿De acuerdo? Sí, mamá. Y me dice la señora, enojada, ¿no crees que va llegando mi hijo y en lugar de traerme crujipollo, me trajo receta secreta y en lugar de traerme ensalada, me trajo puré de papa? Y la señora estaba enojada por eso. Entonces, yo me acuerdo que yo no sabía si reírme, enojarme. Le dije a mi amigo, ¿te la bañas? ¿Cómo puedes hacer eso? Y me uní a su mamá y 2 contra 1, ¿verdad? Pero me decía la señora, muy inteligente mi hijo, pero no es capaz ni siquiera de llevar a cabo mi voluntad. Y yo creo que a todos nos pasa con nuestros papás, con los maestros, en el trabajo. Muchas veces nos han pedido cumplir una orden y no la hemos llevado a cabo. Hemos fallado en cumplir órdenes, porque así somos pecadores, nos equivocamos. Pero hermanos, amigos y familiares, tenemos que entender, Jesús no es como nosotros. Jesús no va a fallar en ninguna orden que el Padre le dio que cumpliera. Tenemos que entender que Él está tan comprometido con cumplir la voluntad del Padre. Hay una historia en Juan. Jesús fue a evangelizar con los samaritanos. Se había pasado el tiempo de su comida, no había comido. Los discípulos están preocupados por él y le dicen, maestro, ¿no has comido? ¿Tienes que comer? Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ¿lo recuerdan? Estaba predicando el evangelio y Jesús contesta algo sorprendente y le dice a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El comentarista Matthew Henry sobre ese texto dice algo que me gustó mucho. Él dice lo siguiente, si ustedes trajeran a una persona hambrienta que no ha comido en mucho tiempo y ponen delante de la persona un buffet de distintas comidas, carnes, postres, un manjar ante sus ojos, para el hambriento sería un deleite el ver y comer tanta comida. Matthew Henry sigue escribiendo, tenemos que entender que de la misma manera, para Cristo era un deleite hacer la voluntad del Padre. Y no solamente era un deleite, estaba tan comprometido con cumplir la voluntad del Padre, tan comprometido que resolvió no abandonar su trabajo, tanto así que en la cruz del Calvario, a punto de morir, él pudo decir lo siguiente, hecho está. ¿A qué se refirió con esas palabras? Que cumplió la voluntad del Padre. Volvamos a nuestro texto. Si tal es la resolución de Jesús de llevar a cabo la voluntad del Padre, ¿qué dice Jesús? Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me da, no pierda a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Pregunta, si tal es la resolución de Jesús de cumplir la voluntad del Padre y tal es su deseo de llevarla a cabo, ¿podrá acaso Jesús fallar en cumplir lo que Dios le pidió en este texto? Imposible. Si tú has sido entregado por la gracia y la misericordia de Dios el Padre en las manos de Jesús, puedes estar seguro que Jesús te va a guardar hasta el final. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pedro, en su primera carta, los primeros versículos, dice, somos guardados por el poder de Dios. Judas, en sus últimos versículos en su carta, dice, Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída hasta el día final. Es Él quien nos persevera hasta el día final. La perseverancia de los santos no quiere decir que nosotros vamos a perseverar hasta el final, no. Si fuera de nosotros, no sé ustedes, yo a los primeros minutos
terminaría mi perseverancia. La perseverancia de los santos no quiere decir nuestra perseverancia. La perseverancia de los santos quiere decir que quien nos persevera es Cristo. Nos guarda hasta el día final. Ahora, ¿por qué hay personas que creen que la salvación se pierde? Obviamente tendrán sus argumentos bíblicos a los cuales nosotros desechamos, pero muchos cristianos que no tienen argumentos bíblicos, ¿saben en qué se basan para creer que la salvación se pierde? Se basan en lo siguiente, se basan en experiencias. Es que en mi iglesia estaba Juanito, venía, cantaba, ofrendaba, fue líder de jóvenes, Juanito, y hoy en día ya ni viene a la iglesia, anda muy mal, su vida es un desastre, ya tiene años así. ¿Y qué es lo que llegan a decir las personas? Porque ven ejemplos como Juanito, dicen, la salvación se pierde. ¿Qué tenemos que decir ante estos argumentos para los que creen en base a las experiencias que la salvación se pierde? Por lo menos dos cosas. La primera de ellas es, el apóstol Juan, en su primera carta, escribe, había personas que se hacían pasar por nosotros, es decir, que venían a la iglesia, que convivían, que se iban a comer con nosotros inclusive, pero en realidad nunca fueron de nosotros, nunca. Y así hay muchas personas que piensan que son cristianos, pero en realidad nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo, nunca, jamás. Por eso dice Juan, había personas que estaban entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Es decir, no pueden perder su salvación porque en realidad nunca la tuvieron. O punto número dos, algo que puede pasar, y esto me gustaría que quedara muy bien explicado, y es lo siguiente. Como cristianos regenerados, salvos, justificados, escúchenme bien, como cristianos podemos caer en pecados terribles y vergonzosos. Podemos. Tan desastrosos que se convierten en pecados públicos y que la gente puede llegar a pensar que nunca fuimos salvos. Los cristianos podemos cometer pecados terribles, inclusive nos podemos apartar por años. Pero eso no quiere decir que nuestra salvación se pierda. Y voy a poner el ejemplo por excelencia que tenemos en la Biblia, el caso de Judas Iscariote y de Pedro. Ambos cometieron un pecado. No sé si ustedes se han puesto a pensar detalladamente en lo que hicieron. Su pecado fue terrible, terrible. Los dos traicionaron a Jesús públicamente, los dos, de manera desvergonzada. Judas terminó suicidándose. Pedro terminó convirtiéndose en un pilar de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Si los dos pecaron terriblemente. La diferencia fue que Jesús salvó a Pedro, pero no salvó a Judas. ¿Se acuerdan? Antes de que Pedro lo traicionara, Jesús habla con él y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás traicionado 3 veces. Y Pedro le dice, Jesús, esto nunca va a suceder, jamás te voy a traicionar. Y Jesús le dice, Pedro, va a pasar. Pero le da un mensaje de esperanza a Pedro. Y le dice, pero Pedro, te tengo una buena noticia. Yo he orado por ti y tu fe no va a faltar. Tranquilo, vas a estar bien. Y una vez que regreses, no le dice, si llegas a regresar, no, está afirmándolo. Una vez que regreses, confirma a tus hermanos. ¿Qué pasó aquella noche? Pedro negó a Jesús 3 veces, cantó el gallo,
Y la Biblia dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Ahora, cuando Pedro nos dice la Biblia que se acordó lo que Jesús le había dicho, se acordó que lo iba a traicionar y por eso Pedro lloró, le dolió haber traicionado a Jesús, pero aquí quiero agregar algo que yo creo, por lo cual Pedro también lloró. Sí fue por el dolor de haber traicionado a su maestro, pero yo creo que también lloró porque la Biblia dice, se acordó de lo que Jesús le dijo. Jesús no solamente le dijo que lo iba a negar 3 veces. ¿Qué más le dijo Jesús? Jesús también le dijo, pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que en ese momento Pedro se acordó de que Jesús había intervenido por él y él iba a ser restaurado y por eso también lloró. Pedro es un ejemplo de que como cristianos podemos cometer pecados terribles y vergonzosos. Pero si el Espíritu Santo ha hecho ya la obra en nosotros y hemos sido justificados, tenemos la certeza de que esa persona, por más grotesco que haya sido su pecado, o por más tiempo que se haya alejado de la iglesia, esa persona sigue siendo salva. ¿Por qué? Porque no hay pecado tan grave y tan terrible que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay pecado tan vergonzoso que no pueda evitar que Cristo cumpla la voluntad del Padre. Si Dios le dijo, guárdalos, téngalo por seguro que por más pecadores que seamos, Cristo nos va a guardar. Es imposible que el que haya sido justificado, Dios diga, ya no quiero que seas justo, quiero que seas injusto otra vez. Es imposible que el Espíritu Santo a los que ha regenerado un día diga, ya no quiero regenerarte, quiero que vuelvas a tu antigua naturaleza. Es imposible. Es imposible que los que el Padre ha adoptado como sus hijos un día diga, ya no quiero que seas mi hijo, ahora vas a ser mi enemigo. Es imposible. Jesús mismo dice, el esclavo no permanece para siempre en la casa. Una vez cumplida su sentencia queda libre, pero el hijo queda en la casa para siempre. Por eso, nosotros como cristianos descansamos en esta doctrina. No quiere decir, bueno, decía un amigo hace aproximadamente unos 20 años, estábamos hablando sobre esta doctrina, él no creía en esto y me decía, ¿cómo puedes creer en esto? Es como si yo ahorita dijera, pues me voy a la calle y que me atropellen, al cabo que ya soy salvo. No, los que hemos entendido esta doctrina no vamos a decir, pues como soy salvo voy a pecar, al cabo que mi salvación no se pierde. No, quienes hemos entendido esta doctrina, en primer lugar agradecemos a Dios por su gracia y su misericordia. Y en gratitud nos esforzamos en vivir vidas que le glorifiquen. Entendiendo que la perseverancia de los santos no es nuestra perseverancia, es la perseverancia de Cristo en cumplir la voluntad del Padre. Y Él, hermanos, amigos y familiares, jamás va a fallar en cumplirle a Dios. Tiene que ser de esta manera. Porque si la perseverancia sí fuera de nosotros, al final del día diríamos, lo logré. Valió la pena mi esfuerzo, valió la pena mi sacrificio. Pero por cuanto no es así, por cuanto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos salva, al final del día vamos a decir, yo no hice nada. Yo estoy aquí por pura gracia y misericordia. Yo estoy aquí porque el Padre me mandó con el Hijo, el Espíritu Santo me dio una nueva naturaleza y el Hijo me está perseverando hasta el día final. Por lo tanto, nada de gloria a nosotros, hermanos, amigos y familiares, sino toda la gloria a Dios.